amor.
Buenos días, hermanos. Antes de iniciar, vamos a cantar una alabanza. Alabanza número 297. Alabanza número 297. Oh, qué amigo nos es Cristo. Vamos a cantar juntos. Oh, qué amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque nos llevamos todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús, refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de esto prueba nos mostró, pues sufrió el cruel castigo que el culpable mereció. El castigo de su pueblo en su muerte sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en Él confío yo. Muy buenos días, hermanos. Vamos a dar las recitaciones de esta semana. La semana pasada, 13 de septiembre, es sobre la comunión y lo vamos a memorizar 2 veces juntos. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Proverbios capítulo 3, versículo del 5 al 7. De nuevo. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Proverbios capítulo 3, versículo del 5 al 7. Esta semana 20 de septiembre también es sobre la comunión y al igual la vamos a memorizar 2 veces juntos. Y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. San Mateo capítulo 20, versículos 27 y 28. De nuevo. Y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. San Mateo capítulo 20, versículo del 27 al 28. Próxima semana 27 de septiembre también es sobre la comunión y esta solamente la vamos a leer juntos una vez. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Romanos capítulo 6, versículos 12 y 13. Gracias. Vamos a dar pase al coro de la iglesia.
Hola hermanos, muy buenos días. Nuevamente nos toca compartir con ustedes la palabra en esta mañana. Así que le damos gracias al Señor y vamos a comenzar con la oración. Dios Padre, te damos las gracias por tener esta nueva mañana junto a ti, esta nueva mañana de vida en la cual podemos encontrarnos delante de tu palabra. Como Iglesia de Chile podemos recibir una vez más el alimento espiritual a través de tus enseñanzas, a través de lo que quieres mostrarnos. Y te damos gracias por cada hermano, por cada familia, por cada miembro de la iglesia que ha querido reunirse en esta mañana para estar contigo y ser enseñado a través de la iglesia. Te damos gracias por cada uno de ellos, cuida a su familia y también te pedimos por el que va pronto a ingresar y por el que no lo hace, para que pueda tener ansia en su corazón de poder aprender de tu palabra juntos reunidos en el día del Señor como iglesia. Te pedimos, Señor, que sea tu palabra de verdad, que sea predicada en esta mañana, que la guía de tu Espíritu Santo pueda enseñarnos, pueda penetrar esta palabra en nuestro corazón, para que vayamos haciendo día a día de la mejor manera posible como tus hijos. Gracias y encomendamos todo en tus manos de amor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a buscar 2 de Corintios capítulo 3, versículo 3. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 3. Leamos juntos. Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu Santo del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. La palabra del Señor a nosotros llegó un día. En la palabra dice, desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Nos dimos cuenta que la palabra era esa verdad. Conocimos que la Biblia nos enseña todo. Y esa palabra la hicimos nuestra. Nos dimos cuenta que el Dios verdadero se encuentra en la palabra. Que nuestra historia humana sale en la palabra. Y que nuestra vida también. ¿Cómo soy yo? ¿Cómo nací? ¿Cómo es mi conducta delante del Señor? ¿Y cuál es mi destino? Y cuando nosotros hacemos propia la palabra, entonces podemos recibir el regalo más grande que el ser humano puede recibir, que es la vida eterna. El Señor entonces escribió esta carta de amor para cada uno de nosotros, para que nosotros podamos encontrarnos correctamente con el Señor. Esa es la voluntad de Dios. Y esto nos ocurrió a nosotros. Esta carta la hicimos propia. Vamos a buscar 1 de Juan, capítulo 5, versículo 13. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 13. Leamos juntos. Estas cosas os es escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis la vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces ahora nosotros tenemos la certeza de que tenemos la vida eterna. Tenemos la confianza de que somos los hijos. Y lo más hermoso es que ahora esta carta tiene muchas promesas para nosotros. Porque es un testamento que el Señor dejó y ese testamento es de amor. ¿Qué pasaría si nosotros nos invitan a un lugar donde se está entregando una herencia y nos pasan este testamento y nosotros comenzamos a leerlo? La verdad es que nos vamos a dar cuenta que tiene un vocabulario difícil, con palabras que no entendemos, palabras extrañas que no tomamos el trabajo de entender correctamente, porque no se trata de mí, porque no guardan ninguna relación conmigo. Pero ¿qué pasa si de repente me doy cuenta que hay una cláusula, que hay un artículo en ese testamento que dice que yo tengo una herencia, que dice que hay una casa que es mía, o que hay una cierta riqueza para mí?
aseguro que ese testamento entonces tendría mucho interés ahora para nosotros. Y sí vamos a querer entenderlo. Y a pesar de que a veces sean palabras difíciles, sí voy a querer comprenderlas. Y hasta me voy a tomar el trabajo de memorizar donde dice que esa casa es mía, que esa riqueza es mía. Ahí sí cobraría mucho interés. Y ahí sí que voy a memorizar. Hermano, la palabra del Señor es justamente esto. Es un testamento de amor para nosotros. Y entonces, ¿cuánto deberíamos valorar la palabra del Señor? Debería ser un tesoro tan grande para nuestras vidas. Debería querer entonces escudriñar dónde habla de mí y qué es lo que tengo para mí. La palabra está diciendo ahí en 1 de Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros. ¿Quiénes son vosotros? La iglesia, los hijos, los que creen en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que es el Hijo de Dios. Así que, ¿cómo deberíamos anhelar aprender cada vez más de este testamento? Deberíamos conocerlo mucho mejor, deberíamos escudriñar este significado que hay para cada uno de nosotros. Hemos aprendido que toda la palabra es inspirada por Dios. Toda esta carta de amor es para nosotros y es útil para nuestra vida. Es útil para enseñarnos muchas cosas más. De hecho, no vamos a poder aprender la Biblia completa durante toda nuestra vida. Porque habla de Dios y Dios es eterno. Nos faltaría el tiempo para poder darnos cuenta cómo es de verdad nuestro Señor. Pero cada vez vamos conociendo un poquito más de su anchura, de su altura, de sus medidas, de su profundidad, de su amor cada vez más infinito. Se nos hace un poco más grande. Toda esta escritura nos quiere enseñar mucho del Señor. Toda esta escritura, toda esta carta quiere redarguir nuestro corazón. Muchas veces nosotros pensamos que conocemos muchas cosas del Señor. Pero la verdad es que no sabemos nada. Creemos a veces tener la razón en nuestra fe. Y el Señor quiere redarguir ese corazón. Quiere examinar lo que yo digo que creo. Y cuando nos damos cuenta que lo que creemos, que lo que pensamos está incorrecto delante de Dios, entonces esta carta lo que quiere hacer es corregirnos. Eso está mal, nos dice, cámbialo a esto, que es lo correcto. Quiere corregirnos de nuestros errores con los cuales nosotros venimos contaminados desde nuestro nacimiento por nuestra esencia pecaminosa. Tenemos tantas cosas que tenemos que corregirnos. Esta carta con mucho amor nos quiere corregir. Esta carta con mucho amor quiere hacer ir cambiando esta doctrina falsa que traíamos de la religiosidad del mundo. Hay muchas cosas que debemos cambiar juntos, hermano. Quiere corregirnos también del corazón endurecido. ¿Se acuerdan cuando compartíamos de la ofrenda mecida con el pecho? Porque nuestro corazón como ser humano muy fácil se pone duro. Y el Señor de verdad quiere ablandar nuestro corazón con su palabra. Quiere que nosotros podamos entregarle el corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. El Señor quiere ir corrigiendo este corazón duro por nuestra esencia. Y Él entonces, después de corregirnos, quiere instruirnos, quiere decirnos, esto quiero que hagas. Esto quiero que pienses. Así debes de hacer, para que nosotros como sus hijos entonces estemos preparados para hacer toda la buena obra delante de Él. La Biblia entonces fue la carta, fue la dedicación de Dios durante 1600 años a través de su Espíritu Santo para que nosotros podamos obtener hoy día los beneficios de esta carta.
Dios se tomó el cuidado durante tanto tiempo, con mucha dedicación, para dejarnos su palabra. Entonces, ¿cuánto deberíamos nosotros amar esta palabra? Y si pensamos un poquito más, entonces nosotros deberíamos pensar que ¿qué somos nosotros para que el Señor nos deje esto tan precioso, siendo como somos? Dios es tan infinito, es tan grande. ¿Y nosotros qué somos para que Él se haya tomado el cuidado de dejarnos durante 1600 años esta carta de amor? Somos langostas, somos como gusanos, somos algo tan pequeño, tan ínfimo en el universo, dice la palabra. Pero el Señor se tomó el cuidado de dejarnos su palabra. Busquemos juntos Job capítulo 7, versículos 17 y 18. Job capítulo 7, versículo 17 y 18. Leamos juntos. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? Y 19. ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva? ¿Qué somos nosotros para que el Señor haya dejado esta carta tan grande, de tanto amor para nosotros? De verdad que tenemos esta gracia, este privilegio de poder juntarnos una mañana, juntarnos un miércoles en la tarde, juntarnos en una reunión de distrito, juntarnos en una reunión de madres, de servidores, de jóvenes, para poder recibir esta porción de la palabra. Tenemos ese privilegio de haber obtenido esta carta de amor para nuestras vidas. Y por supuesto que esta carta se escribió con un propósito. Cuando hay alguien que quiere escribir una carta, toma papel y lápiz, pero tiene un propósito de escribir. Si no lo tuviera, entonces de verdad escribiría algo muy, muy pobre. Y esta carta de amor realmente tiene propósitos para nuestra vida. El Señor quiere que todos podamos conocer de esta carta, que todos los hombres puedan conocer de este regalo del Señor. Y debemos entonces hacer cumplir este propósito. Nosotros primero tenemos que obtener esta carta para nuestras vidas, estos beneficios, para que nosotros podamos también compartirlo a los demás. ¿Cuál es el primer propósito que el Señor quiere a través de la palabra? Busquemos Primera de Juan nuevamente, capítulo 5, versículo 13. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Leamos juntos. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis la vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. El Señor quiere que el hombre encuentre en esta carta que Cristo es el Hijo de Dios. Y si lo creemos, entonces podemos tener la certeza de la vida eterna. Tenemos la certeza de que el Señor es nuestro Salvador. Esto no llegó solamente en palabras a nuestra vida. No es un mero conocimiento, sino que esta palabra viene junto con la obra del Espíritu Santo. Viene con poder y en plena certidumbre. Eso nos enseña Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5, perdón. Quiere decirnos que nosotros tenemos que tener la certeza de este regalo de la vida eterna. Y nosotros, si podemos darnos cuenta a través de los seminarios y a través de la evangelización que realizamos, podemos darnos cuenta que hay muchas personas que no tienen la certeza de la vida eterna. ¿Dónde se va usted después de la muerte? Y dudan. O no saben responder. O esperan tener esa salvación. O esperan
llegar al cielo más adelante, porque no tienen la plena certeza. Algunos creen que van al cielo por algo que pueden hacer ellos mismos. Y cuando hacen bien, se sienten bien. Cuando hacen mal, piensan en el castigo eterno. Pero esto no es lo que Dios quiere. El Señor dejó escrito para que nosotros creamos en el Señor y para que sepamos que tenemos la vida eterna. Esto está diciendo la carta de Primera de Juan, capítulo 5. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, para que nosotros tengamos la plena certidumbre de que es así. Para que no nos andemos moviendo de aquí para allá como niños fluctuantes. El Señor no quiere eso de nuestra vida. En Efesios capítulo 4, versículo 14 está diciendo que no seamos niños fluctuantes que vamos de aquí para allá como con los vientos en cualquier doctrina. El Señor quiere que tengamos certeza, en plena certidumbre de fe. Entonces no tenemos que ser veletas. La veleta cambia, ¿cierto? Si el viento va hacia un lado, la veleta está de cierta posición. Si el viento viene de otro lado, entonces la veleta cambia su posición. ¿Será que así tiene que ser la fe? Un día creemos en algo, otro día creemos en otra cosa. El Señor nos quiere dar la plena certidumbre a través de esta carta de amor. Si de verdad amamos esta carta, entonces nosotros podemos entender que tenemos la vida eterna y podemos entender de que somos sus hijos, que somos sus colaboradores, que somos sus ministros, que somos sus representantes aquí en la tierra. Tenemos que entender esto para nuestra vida. Sigamos ahí en capítulo 5, Primera de Juan capítulo 5, versículo 1. Leamos juntos. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Todo aquel que cree que Jesucristo es Cristo, entonces es nacido de Dios. Creemos que nuestro Señor fue el ungido de Dios. Como aprendíamos anteriormente y compartíamos, creemos que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, que es nuestro soberano rey. Creemos que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, que entonces fue la propiciación por nuestros pecados, que es nuestro Salvador. Entonces somos hijos del Señor. ¿Cómo sabemos? Porque este testamento lo está clarificando, lo está diciendo. Es la carta que el Señor nos entregó para nuestras vidas. ¿Qué otra evidencia nos está dejando aquí el apóstol Juan? Leamos capítulo 5, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Alguien que recibió esta carta cree que Jesús es Cristo, tiene la certeza de la vida eterna, ama al Señor y ama a los hijos de Dios. Si amamos a Dios, amamos a Jesucristo. Amamos a los hermanos. El Señor nos amó primero. Por eso podemos amarle también ahora nosotros. Podemos amar su palabra. Podemos alegrarnos porque hoy día estamos juntos en la mañana. Podemos alegrarnos cuando evangelizamos y alguien recibe la salvación. Nos alegramos cuando estamos siendo un poco más obedientes al Señor para darle la gloria a Él a través de nuestra vida. Si estas son evidencias de lo que recibimos, entonces podemos tener la certeza de la vida eterna. Estas cosas se escribieron para que nosotros nos demos cuenta. Empezamos entonces a amar a Dios y a amar a los hermanos, al hermano mayor y al hermano menor, al hermano que nos enseña y que es un ejemplo para nosotros, y al hermano chico que a veces es un poco molesto. Tenemos que amar a todos los hermanos, al grande y al chico. Y nos deja una evidencia más. Leamos el versículo 3, Primera de Juan capítulo 5, versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos,
y sus mandamientos no son gravosos. Entonces el Señor nos deja su palabra. Y si nosotros de verdad amamos al Señor, amamos lo que Él nos manda hacer, lo que nos guarda, lo que nos manda a guardar. Estos mandamientos no son gravosos. Quiere decir que el Señor no nos deja órdenes para molestarnos. Lo voy a mandar a hacer esto para hacerlo molestar. Los mandamientos del Señor, las órdenes que el Señor nos da, no son gravosas. Son para bendecir nuestra vida. Porque la obediencia es prueba de amor para nosotros. Si decimos que Jesús es el Señor, pero yo no obedezco nada, no considero nunca lo que le agrada al que es mi Señor. Le decimos Señor, o sea, yo soy su siervo, pero el Señor manda y yo no soy obediente. Eso no tiene consistencia. No puede estar unido una cosa con la otra. El Señor quiere darnos las ordenanzas para que nosotros podamos hacerlo con gozo y voluntariamente. Si no lo estoy haciendo así, entonces tengo que examinar mi vida. Si cuando el Señor manda a congregarse y eso me molesta, entonces tengo que examinar mi corazón. Cuando el Señor nos manda a predicar el Evangelio, pero eso me molesta, entonces debo examinar mi corazón, porque debe ser un gozo hacer eso. Cuando el Señor nos manda a orar, entonces debemos examinar cuando no hacemos, ¿por qué no estoy haciendo? Cuando nos manda a tener comunión y amar a los hermanos, también entonces debemos examinar. Si solo vivimos por nuestra voluntad, si solo vivimos por nuestros propios deleites, pero con nuestra boca decimos que amamos al Señor, entonces de verdad tenemos que examinar. Tenemos que poner a prueba nuestros frutos, hermanos. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra. Si de verdad amamos esta carta que el Señor nos dejó, entonces podemos entender que el Señor nos hizo, como dijimos anteriormente, sus colaboradores, sus ministros, sus representantes. Busquemos 2 Corintios capítulo 3, versículo 6. 2 Corintios capítulo 3, versículo 6. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 6. Leamos juntos. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Aquí está diciendo que nos hizo sus ministros competentes de un nuevo pacto. Pacto tiene dos acepciones y una de ellas es últimas palabras o testamento. Podemos entender entonces que este testamento que el Señor nos dejó, este evangelio, se hizo eficaz con la muerte del Señor en la cruz hace 2000 años atrás. Porque un testamento, ¿cuándo se deja? Cuando alguien muere. Nadie va a leer el testamento o se hace eficaz un testamento mientras esté vivo, ¿cierto? Y el Señor entonces vino y murió. No derramó la sangre de animales, su propia sangre. No por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo y con eso nosotros pudimos obtener eterna redención. Con la sangre de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, entonces el testamento se hizo eficaz. Busquemos Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 17 y 18. Hebreos capítulo 9, versículo 17 y 18. Leamos juntos. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Entonces, el Señor tuvo que morir
y tuvo que derramar toda su sangre. Y entonces este testamento se hizo eficaz. A mí me faltó un versículo ahí. Hebreos capítulo 9, versículo 16. Leamos. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. El Señor vino hace 2000 años atrás y entregó su vida, murió, y entonces ese testamento se hizo eficaz. Para nosotros podemos entender esta carta, este testamento que el Señor nos dejó. Ahora somos sus hijos, somos los justos. El Señor, cuando estaba con los discípulos, les dijo que esta es la sangre del nuevo pacto, con la cual íbamos a tener esa remisión de los pecados. Entonces, yo pregunto ahora, o nos deberíamos preguntar, ¿dónde está guardada esta carta de amor? ¿Dónde está guardado este testamento? ¿Es solamente un libro externo que tengo en mi casa? ¿Es solamente un libro que yo abro cuando me reúno con otras personas que dicen que tienen la fe? ¿O esta carta está en nuestros corazones? ¿Está guardada dentro de nosotros mismos? Y si fuera así, entonces nosotros somos las cartas de Cristo, hermano, porque estaría en nuestro corazón. Vamos al versículo del principio, 2 Corintios capítulo 3, versículo 3. 2 Corintios capítulo 3, versículo 3. Leamos juntos. Siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Cada uno de los hijos del Señor entonces ahora es esta carta. Debe ser esta carta de amor para el Señor. Así que a través de este ejemplo de la carta vamos a compartir algunos puntos. Yo quise compartir 8 puntos aquí. El primero dice que la carta tiene un emisor, tiene un receptor, tiene alguien que la escribe para otra persona. Y esto ya lo vimos un poco en la introducción. ¿De verdad tengo ese mensaje en mi corazón y lo creo? ¿Esta carta fue recibida primero por mí? Si de verdad tenemos esta carta, entonces nosotros podemos tener la seguridad, porque ese testamento sería mío, esa carta sería mía. Nosotros fuimos el que recibió primero este mensaje, entonces ahora nosotros somos ese mensaje. Y nosotros podemos acercarnos al Señor con tal confianza de que somos sus hijos, en plena certidumbre. De verdad que el Señor nos deja en muchas partes de su palabra que nosotros podemos tener tal certeza de la vida. Busquemos Hebreos capítulo 10, versículo 22. Hebreos capítulo 10, versículo 22. Hebreos capítulo 10, versículo 22. Leamos juntos. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Así que, si ese mensaje llegó a nuestra vida, se cumplió el propósito de la carta del Señor. Ahora nosotros tenemos que hacer lo mismo con otras personas, porque ahora nosotros nos podemos acercar con tal confianza al Señor. Ahora nosotros somos esa carta para los demás. Como segundo punto puse, la carta debe ser clara y entendible. Una carta debe ser con un mensaje claro, tener un propósito muy definido y debe entenderse el mensaje. Nosotros, antes de recibir la salvación, antes de ser esta carta, antes de recibir el mensaje, siempre andábamos conforme a nuestro propio criterio. Éramos el pecador, éramos el impío, éramos las personas injustas, los hijos de ira. Vivíamos como queríamos. Para poder ser esta carta, tenemos que dejar ese mensaje que estaba lleno de tinieblas.
no podíamos ser un mensaje para otras personas, no podíamos tener la claridad, porque estábamos ciegos, porque estábamos enfermos, contaminados por el pecado. El Señor quiere que dejemos eso para poder entonces recibir su mensaje claro de justicia y de amor. Busquemos Isaías capítulo 55, versículo 7. Isaías capítulo 55, versículo 7. Leamos juntos. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Deje el impío su camino, deje la tiniebla, así no podemos ser un mensaje claro. Deje el hombre inicuo sus pensamientos, porque nosotros estábamos contaminados del corazón y de ahí salían nuestros malos pensamientos. Y tuvimos que volvernos a Jehová, tuvimos que volvernos a Dios, tuvimos que aceptar esta palabra de amor, esta carta de amor. Y ahora podemos tener estos pensamientos y podemos tener este criterio. Y ahora sí podemos entregar un mensaje claro, porque Él tuvo de nosotros misericordia. Él nos perdonó todos nuestros pecados. Entonces ahora sí podemos tener la capacidad de poder dar ese mensaje de amor. Antes andábamos como queríamos, pensábamos como queríamos, decíamos lo que queríamos, porque no entendíamos nada, solo de oídas. Pero ahora sí podemos conocer y creer. Si somos esa carta, entonces debemos dar este mensaje claro, el mensaje entendible, para que nosotros podamos compartir. Pero muchas veces, ¿cómo podemos dar un mensaje claro si nuestros comportamientos no son los correctos? ¿Cómo puedo hablar de amor si yo no tengo amor? ¿Cómo puedo hablar de perdón si yo no soy capaz de perdonar? Nosotros tenemos que ser un mensaje claro. Sí, yo soy un hijo de Dios, yo amo al Señor, pero hago las cosas del mundo. Sí, Señor, yo te amo, yo te quiero seguir, pero hablo como el mundo. Y no hay distinción en mi vida. Entonces nosotros de verdad tenemos que no adulterar la palabra del Señor. Busquemos 2 Corintios capítulo 4 versículo 2. 2 Corintios capítulo 4 versículo 2. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 2. Leamos juntos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Si tenemos vergüenzas ocultas, si tenemos pecados ocultos, si actuamos con astucia, entonces nosotros debemos desechar este tipo de actitud. David también lo decía, ¿quién podrá entender aún sus errores? Líbrame de los que me son ocultos. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos demuestre nuestros corazones. Y cuando nos damos cuenta, cuando nos somos redarguidos de esta actitud, entonces tenemos que corregir inmediatamente para poder instruirnos delante de lo correcto. No podemos actuar con astucia para nuestras propias conveniencias personales. Así no actúa un hijo del Señor. No debemos adulterar su palabra. Y ahí podemos ver esta realidad que anda rondando en muchos lugares que se llaman iglesia. Muchas personas negocian con el Evangelio. Hay muchas personas que son falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, que por ganancias personales entonces falsifican esta carta de amor y la adulteran.
le añaden o le quitan a la veracidad de su palabra. Esto también es pecado. El que no entra por la puerta, que es nuestro Señor Jesucristo, al redil de las ovejas, entonces se va a querer saltar la cerca. Y esta persona es el ladrón y salteador. Y tenemos que tener mucho cuidado nosotros a veces de compartir la palabra inadecuada. En Santiago capítulo 3, versículo 1, está diciendo que no nos hagamos maestros muchos de nosotros. Enseñar por hablar, hay que tener cuidado, hay que tener temor del Señor. Porque eso trae mayor condenación. Entonces, de verdad tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener mucha reverencia ante Dios y ante su palabra. Tenemos que tener mucha humildad en nuestros corazones. Todos nosotros, hermanos. No tenemos que apresurarnos para hablar. Porque Dios es grande y nosotros somos tan pequeños. El Señor está en su trono celestial y nosotros tenemos nuestros pies en la tierra, contaminada por el pecado. Si nosotros creemos saber mucho, entonces fácilmente puede entrar la soberbia en nuestros corazones. Y Dios no nos manda a estar sobre los demás, creyendo que yo soy mejor que los demás. Cada vez la palabra en realidad nos lleva a lo contrario, no enseñorearse del otro, no estar en una posición altiva con respecto al otro. Para el reino de los cielos, el más grande es la persona que sirve más. Y así tenemos que ir moderando nuestro corazón. Nuestro mensaje entonces debe ser un mensaje claro. Decimos que el Señor fue manso y humilde. Decimos que el Señor fue amor. Decimos que el Señor los ama, pero nosotros no demostramos nada de eso. Y nos ponemos en la posición altiva, nos creemos mejores, creemos que somos justos y juzgamos a los demás con la justicia humana. Entonces, nuestro mensaje debe ser claro. Nuestro mensaje debe ser el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Como tercer punto, yo puse que la carta tiene que tener una actitud y un mensaje amable, de amor. Cuando uno manda una carta, ¿cómo empieza diciendo? Cuando uno le mandaba una carta a la persona que amaba. Amada mía, querida mía, mi amor. Cuando uno le manda una carta a su familia, querida familia, amada familia. Cuando uno manda una carta más formal, estimado señor director, estimado, atentamente a usted, lo saludo afectuosamente. Utiliza palabras que son amables, ¿cierto? La palabra también, hijitos míos, amados, bienaventurados, hermanos míos. La palabra es del Señor y Dios es amor, así que también utiliza palabras de amor. Así yo veo al Señor hablando su mensaje. Él dijo que era manso y humilde de corazón. Su mensaje, su palabra era un mensaje de amor, de humildad. Él vino a salvar lo que estaba perdido. Eso se hace por amor. Me imagino al Señor hablando, ¿no es cierto?, con la mujer adúltera, cuando todos los fariseos, los judíos querían apedrearla, ellos con la justicia del hombre, creyéndose tener el derecho de agarrar a piedrazos a esta mujer. ¿Cómo le habrá dicho el Señor? Cuando, después de haberle dicho a los hombres que el que se atreviera a lanzar esa piedra, ¿cierto?, porque no tuviera pecado. Nadie lo hizo. Y después va a donde la mujer y le dice: ¿dónde están los que te acusaban? Vete y no peques más.
¿Cómo habrán sido esas palabras, hermano? ¿Con cuánto amor tiene que haberle hablado a esa mujer? Ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Con cuánta dulzura tiene que haberle dicho esto a la mujer adúltera? ¿Con cuánto amor el Señor tiene que haberle hablado a la mujer samaritana? Que a pesar de que ella había tenido 5 maridos, entonces el Señor le habló con amor y le dijo que Él era el Cristo. Y ella se dio cuenta y dejó su cántaro y fue corriendo entonces a buscar a los demás. ¿Cómo habrán sido de dulces esas palabras y de amables? ¿Cómo el Señor a nosotros, después de mostrarnos nuestra condenación, entonces el 5.º día del seminario nos dice que por amor se entregó y por amor sufrió y derramó toda su sangre y tuvo que ser golpeado? Y en esa cruz dijo que estaba todo consumado. Perdónalos porque no saben lo que hacen. A los que lo estaban crucificando. De verdad, con cuánto amor iban esas palabras. Nosotros, si somos la carta del Señor, entonces de verdad tenemos que analizar con cuánta amabilidad somos y llevamos estas palabras. Con cuánto amor nosotros estamos siendo estas cartas para otra persona. Busquemos Filipenses capítulo 4, versículo 5. Filipenses capítulo 4, versículo 5. Leamos juntos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Nuestra gentileza, nuestra amabilidad, nuestro carácter tiene que ir moldeándose en este hombre, en esta mujer, amable, con amor, con paciencia, con los frutos del Espíritu. ¿Y qué puede entonces hacernos a nosotros ser amables? La palabra del Señor. Y el regocijo de que somos sus hijos y que podemos ser esta carta. Esto de verdad tiene que movernos a nosotros a tener cada vez un poquito más del carácter de Cristo. El Señor dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Si somos gozosos de nuestra posición, estamos contentos por ser esta carta escrita en nuestros corazones, entonces debemos hablar con mucho amor. Busquemos Colosenses capítulo 4, versículos 5 y 6. Colosenses capítulo 4, versículos 5 y 6. Leamos juntos. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Sea vuestra palabra, entonces, siempre sazonada con gracia. Siempre con gracia, sazonada con sal. La palabra tiene que ser con gracia, tiene que ser con amor. Tiene que ser amable, benigna. La palabra tiene que tener sabor en su justa medida. Ni más ni menos. Tenemos que aprender a responder muchas veces. Esto es algo que debemos moderar todos los hombres, todos los seres humanos, todos los hijos del Señor. Tenemos que ir cambiando este carácter duro que tenemos mucho. Y en Proverbios capítulo 16, versículo 24 dice: panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Pero la palabra, que es todo lo contrario, genera solo pleito y pelea. Cuando hablamos duramente, con rabia, con enojo. El Señor dijo que amáramos hasta nuestros enemigos. El Señor es misericordia y verdad. Así que si somos cartas del Señor, hermano, debemos tener la amabilidad en nuestra vida. Busquemos Oseas capítulo 11, versículo 4. Oseas capítulo 11,
versículo 4. Oseas capítulo 11, versículo 4. Leamos juntos. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. El Señor dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Con cuánto amor Él nos guió a que nosotros pudiéramos recibir esta salvación. ¿O acaso el que nos invitó a escuchar el seminario nos pegó un palo en la cabeza y nos trajo a escuchar? ¿O nos puso una pistola en la espalda y a la fuerza llegamos? Con lazos de amor el Señor nos llamó y nos sacó este yugo, esta carga de pecado de sobre nuestra cabeza, y nos dio su comida espiritual y nos alimenta diariamente. Con cuánto amor el Señor nos llama a cada uno de nosotros. ¿Cómo debemos hacer nosotros entonces si somos estas cartas? Con lazos de amor traer. Ven, vamos a quitarnos esta mochila del pecado que cada uno tiene. Tu vida, ven aquí para que pueda ser saciada con el amor del Señor, con el alimento del Señor. Vengamos a comer este pan, esta leche, esta miel que el Señor nos tiene preparado. Gratis para todos. Vengan a comer algo rico gratis. Vengan a ser ricos espiritualmente. Vengan a poder alimentarse con la bebida y el pan que nunca se envanece. Nosotros tenemos que ser muy amorosos, muy amables. Y de verdad tenemos que cambiar mucho, ¿cierto? El Señor quiere esto, que seamos esta carta de amor. Como cuarto punto yo puse que la carta entonces debe impresionar al destinatario. La palabra nos enseñó lo que no sabíamos. Y nos dimos cuenta de cosas tan grandes. Cuando somos sus hijos, cada vez podemos aprender algo más del Señor. Y nos sorprendemos cuando aprendemos esas cosas nuevas. Nos sorprendemos de esta palabra tan maravillosa. Nos sorprendemos de lo que aprendemos de cada personaje de fe o de cada situación que el Señor dejó escrita en su palabra. La gran mayoría de nosotros tiene este testimonio de que cuando llegó a escuchar el seminario creía saber muchas cosas, o otros que no sabían nada y se empiezan a dar cuenta que la Biblia es la verdad, que cómo el Señor pudo haber dicho a través de hombres que existía el espacio vacío, que la tierra era como un círculo, o que dónde estaba el arca, y estaba escrito en la Biblia y ahí la encontraron. O cómo sorprendentemente está escrita la historia del pueblo de Israel y su tribulación. Y cómo nos enseña de las señales del fin. Cuán pecadores somos y no lo sabíamos. Éramos homicidas y no teníamos idea. Todos responden, los que nunca han escuchado, cuando se pregunta, ¿han matado a alguien? Todos dicen que no. Entonces nos sorprende mucho la palabra, nos impresiona, y el último día nos da ese gran amor, infinito amor, que también nos deja impresionados. Esto es testimonio de la gran mayoría. Entonces nosotros tenemos que hacer esto. Tenemos que decirle, ven y ve. Ven a darte cuenta de lo impresionante, de lo tan grande que es su palabra. Tenemos que dar esta carta. Tenemos que decir que el Señor existe, que su palabra es la verdad, que Dios está vivo y que va guiando nuestro mundo con su palabra. Yo me imagino cómo muchas personas quedaron tan impresionados cuando estaban apedreando a Esteban. Y Esteban, entonces, puesto de rodillas, dijo que no le considerara este pecado a esos hombres. ¿Cómo alguien que está siendo apedreado puede tener ese corazón? ¿Cómo entonces el etíope, cierto, cuando iba a adorar a Jerusalén,
Iba subiendo a adorar a Dios, pero no entendía Isaías 53. Y se acerca a Felipe y le dice si entiende lo que estaba leyendo. ¿Cómo puedo saber? Felipe le enseñó. Cuán impresionado habrá quedado. Que él estaba yendo a adorar a Dios, pero no lo conocía de veras. No sabía quién era Cristo. Por favor, bautízame. ¿Qué impide? Cuán impresionado habrá quedado después de que Felipe desapareció. Cuán impresionado habrá quedado Pablo cuando se le aparece el Señor. El que mataba a los cristianos los perseguía. Y pudo por esa causa entonces entregar su vida hasta la muerte. Y sufrir todo lo que sufrió, pero nunca dejar de ser fiel. Nosotros tenemos que ser así. Si el Señor nos impresionó con su palabra, entonces debemos ser fiel hasta la muerte. Y fidelidad entonces significa llevar a cabo lo que ese Señor nos enseña. Tenemos que llamar a otras personas a que se asombren de la gran palabra que tenemos. Busquemos 2 Corintios capítulo 5 versículo 11. 2 Corintios capítulo 5 versículo 11. Leamos juntos. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Si conocemos entonces la palabra del Señor, si tenemos el temor y la reverencia, entonces debemos persuadir. Debemos ir a decirle al otro, mira esta palabra tan preciosa, tan grande, tan impresionante. Ven a escucharla. Es nuestra tarea. Es lo que debemos hacer todos, hermano. Dios sabe todo lo que hacemos. Dios realmente sabe lo que hacemos bien y lo que hacemos mal. Y esto nuestra conciencia también debería examinar. Como quinto punto yo puse que la carta busca una reacción favorable a los intereses del que la escribió. Dios escribió esta carta para nosotros porque Él quiere generar un interés en quien recibe esta carta y podamos darle el interés a esta persona que la escribió. Debemos generarle esta ganancia. Los salvos manifiestan la voluntad del Señor, y la voluntad del Señor es que todos los hombres puedan ser salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Debemos traer las almas, debemos ganar almas para Cristo. Debemos ganar almas para darle la gloria al Señor. En la parábola de las minas, el Señor dice que Él iba y volvía y que hiciéramos negocios con esas minas. Hacer negocios no es ganancias personales, es para Dios. Las almas que nosotros podamos evangelizar. Él quiere que a través de nosotros Él tenga la ganancia de estas almas. Si no fuera así, entonces ¿cómo? Si pensemos en nosotros mismos, otro salvo nos evangelizó a nosotros. Y así es el Señor, así actúa a través de la iglesia. Y si nosotros hacemos lo primero, entonces vamos a tener la ganancia también personal. El salvo le debe dar el fruto al Señor, al 30, al 60, al 100 por uno. El Señor quiere que a través de nosotros haya 30, 60, 100 salvos. Él quiere que a través de nosotros se puedan ver los frutos del Espíritu para que el mensaje sea claro, lleno de amor, lleno de amabilidad. Que podamos impresionar a través de nuestros frutos. Entonces, el fruto es algo que Dios le interesa. Que nosotros podamos darle a Él. Y a este hijo que hace bien, entonces puede disfrutar del galardón. Hay un interés para nuestra vida también si hacemos bien. Y esto todos los hombres de fe lo creían. La palabra ha hablado del galardón siempre.
Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Busquemos Génesis capítulo 15, versículo 1. Génesis capítulo 15, versículo 1. Génesis capítulo 15, versículo 1. Leamos juntos. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Así que Dios le había prometido el galardón a Abraham. Fue el padre de la fe. Así que hace tanto tiempo atrás el Señor ya le había hablado del galardón. Busquemos Salmos capítulo 19, versículo 11. Salmos capítulo 19, versículo 11. Leamos juntos. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Así que David creía en el galardón si guardaba la palabra. Abraham tenía el galardón, creía en el galardón, cuando Dios le había prometido a Isaac que iba a ser una nación grande. David creía en el galardón también. Busquemos Isaías capítulo 40, versículo 10. Isaías capítulo 40, versículo 10. Leamos juntos. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Así que Isaías también creía en el galardón. Abraham, David, Isaías, los hombres del Antiguo Testamento lo creían. Jesucristo, cuando dio su sermón del monte, también dijo así. Mateo capítulo 5, versículo 11 y 12. Mateo capítulo 5, versículo 11 y 12. Leamos juntos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y dirán toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Los hombres de fe creen en el galardón, a pesar de la circunstancia mala. El Señor lo dijo. Así que Él quiere generar interés a través de nuestra vida. Que podamos evangelizar, por supuesto, 30, 60, al 100 por uno. Pero que nosotros también podamos tener el galardón. Busquemos segunda de Juan capítulo 1 versículo 8. Segunda de Juan capítulo 1 versículo 8. Leamos juntos. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Y en Apocalipsis capítulo 22 también está diciendo: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para dar a cada uno según haya hecho, según sea su obra. Entonces, el Señor quiere darnos el galardón. El Señor quiere darnos la recompensa a cada uno de nosotros. Quiere que a través de nosotros podamos llamar a otras almas. Y quiere que a través de nosotros podamos obtener el galardón. Entonces, ¿cuánto interés yo he generado para el Señor? ¿Cuánto fruto yo he generado? Si de verdad soy la carta. ¿Cuántos han conocido al Señor por mi predicación? ¿Estamos entonces haciendo correctamente nuestra vida cristiana? ¿Estamos construyendo de los materiales adecuados? ¿Estamos construyendo con piedras preciosas, con oro, con plata? ¿O estamos construyendo con madera, con heno, con hojarasca? Entonces, cuando estemos delante del Señor en el tribunal, el fuego va a probar lo que hayamos hecho. O no vamos a quedar con nada, o vamos a tener mucho. Entonces, de verdad tenemos que ir conociendo esta carta.
Y entendiendo que nosotros, si somos esta carta, tenemos que generar intereses para el que la escribió. Como sexto punto, yo puse que la carta busca dar información completa. En la Biblia podemos obtener el cumplimiento de todas las cosas. En Deuteronomio 18 hemos visto, cuando el profeta hablaba en nombre de Dios y no se cumplía ni acontecía nada, entonces eso no era palabra de Dios. Pero si el profeta era de Dios, entonces tenía que haber cumplimiento y acontecimiento. Y nosotros nos podemos dar cuenta que en la Biblia sale todo, desde el principio hasta el fin. Porque el Señor es el alfa y el omega, el principio y el fin. Dios, en su palabra, nos dejó todo lo necesario para que nosotros podamos entender nuestra historia. En Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio. Y en Apocalipsis capítulo 21 dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Es decir, que el Señor está contando en el primer libro nuestro comienzo y en el último libro el fin de todo. Está contando toda nuestra historia. Nosotros debemos ir aprendiendo de esto para poder decir que en la Biblia está escrito todo. Vengan a ver. Está escrito todo lo necesario para nosotros. Está escrito toda nuestra historia. Todo lo que somos. Está escrito que nacemos pecadores y que vamos al infierno. Pero está diciendo que nosotros tenemos que encontrarnos. Y si lo encontramos, vamos al cielo con el Señor. Entonces debemos ser esta carta que da esta información. Decirle a los demás: vengan a ver cómo la palabra del Señor dice todo. Como séptimo punto, yo puse que la carta tiene sello. Les ponen una estampilla hoy en día. Bueno, ya no se mandan muchas cartas hoy en día, pero cuando todavía mandan, ponen un sello. Y antes los reyes ponían con el anillo un sello, con distintos materiales. El Señor, ¿qué hizo con nosotros? Cuando esta carta es sellada en el corazón, entonces es una obra del Espíritu Santo. Cuando esta palabra la escuchamos, cuando escuchamos su Evangelio, entonces viene el Espíritu Santo y sella nuestro corazón. Busquemos 2 de Corintios capítulo 1 versículo 22. 2 de Corintios capítulo 1 versículo 22. Leamos juntos. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Si esta carta de amor llegó a nuestra vida, entonces quedó sellada a través del Espíritu Santo en nuestro corazón. Y cada vez que vamos aprendiendo más de esta carta para nuestra vida, entonces el Espíritu Santo va escribiendo aquí y queda guardada la palabra a fuego. El Señor dijo que el Espíritu Santo nos haría recordar su palabra para que nosotros podamos saber y entender las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo habla de lo que oye. Nosotros no tenemos que hablar de nuestra propia cuenta. El Espíritu Santo tiene que hacernos hablar de su palabra. Esta es la labor. Y al Espíritu Santo lo tenemos siempre. Esta carta de verdad tiene que estar cada vez más guardada en el corazón. Y el Señor no escribió con un lápiz humano, con una tinta humana, con materiales humanos. El Señor va escribiendo esta carta constantemente en nuestro corazón con su sangre preciosa. El Señor vino, murió, resucitó y ascendió para dejarnos el Espíritu Santo. Para ir escribiendo, no con tinta, sino con su sangre preciosa. Eso no se borra. La tinta, las cartas de muchos años, cuando uno las toma, la tinta está como borrosa, porque está hecho con materiales humanos. Pero la carta que se escribe con el Espíritu del Señor, entonces no se borra jamás. El Señor dice que sus palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasan. Este cielo y esta tierra van a desaparecer.
pero sus palabras no desaparecen. Son incorruptibles. Y por eso nosotros tenemos que aprender de ellas. Ahora que también nosotros somos seres que vamos a estar por la eternidad con el Señor. Y como octavo punto, yo puse que la carta, después de escribirse, se dobla, se mete en un sobre y entonces se envía. ¿Y a dónde se envía? Al que tiene que recibir esa carta. Nosotros debemos ser enviados, hermano. Nosotros debemos dar a conocer al Señor. Esto es voluntad del Señor para nuestras vidas. Es su deseo, es su corazón. Busquemos Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos capítulo 16, versículo 15. Marcos capítulo 16, versículo 15. Leamos juntos. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esto es una ordenanza, está diciendo id, deben hacerlo por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y en Mateo 28, 19 también el Señor le dice eso, ¿cierto? Que tienen que ir por todas las naciones a predicar. Sabemos que el Señor le dijo esto a los discípulos, entonces, porque se lo dijo a los discípulos, ¿no es una orden para nosotros? El Señor también nos está diciendo esto a nosotros. Y otros podrían decir: ¿cómo puedo ir a todo el mundo? ¿Cómo puedo predicarle a todas criaturas, a todos los hombres? ¿Acaso significa que me tengo que poner a viajar? ¿Y entonces significa que tengo que predicarle a las 7.000 millones de personas que existen? Por supuesto que no podemos hacer eso. Pero sí en nuestro propio mundo, donde nos desenvolvemos, donde nosotros trabajamos, donde nosotros vivimos, con la gente que nos juntamos, en la ciudad donde vivo, donde viven los seres que amamos. Ese es nuestro mundo, ese es nuestro llamado. Si somos cartas enviadas, entonces debemos llevar el mensaje para que escuchen del Señor. Si no, ¿cómo? Busquemos Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 14 y 15. Leamos juntos. ¿Cómo pues invocarán a aquel del cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Nosotros tenemos que llevar este mensaje para poder salvar las almas. ¿Cómo pueden ellos recibir la salvación si no tienen idea de lo que significa la salvación? Si no tienen idea cómo se perdonan los pecados. Esto también es muy evidente hoy en día. ¿Cómo el Señor les perdona los pecados? Confesando, arrepentimiento, ¿cierto? Obrando. La gente no conoce salvación, no conoce perdón de pecados. Si nosotros somos las cartas, entonces nosotros tenemos que ser enviados. ¿Cómo puede alguien invocar al Señor como un hijo si todavía no ha creído, si todavía no ha sido un hijo? ¿Cómo pueden creer correctamente en el Señor si solo han escuchado toda su vida de oídas simplemente? Y no han podido ver con sus ojos cómo el Señor cumple todo lo que dice. Y ellos, ¿cómo pueden escuchar si no hay quien predique la palabra? Y sus hijos están para eso, porque nosotros somos las cartas de Dios y debemos ser enviados. Cuán hermosos son nuestros pies, hermanos, cuando nosotros llevamos esta carta de amor a los demás. Cuán hermosos son sus pies, hermanos, cuando ustedes se esfuerzan en ir a decirle a otra persona. Antes los mensajeros, antes los carteros, caminaban mucho para llevar un mensaje. O recorrían muchos kilómetros para llevar una información antes que existiera la tecnología.
el camino del Inca. Recorrían tantos kilómetros para llevar una información a otro pueblo tan lejano. Y nosotros hoy en día, ¿cuánto estamos haciendo así? Y puede ser que haya dos opciones. Hay dos opciones que van a ocurrir a la hora de llevar este mensaje. Algunas personas van a tomar esta carta, van a ver el corazón del Señor y van a ser redarguidos y corregidos. Y se van a emocionar, van a llorar, van a ponerse muy contentos, no importa la emoción, pero van a obtener la fe, van a recibir esta carta. Pero hay otras personas que van a rechazar el corazón de esta carta. Es decir, que si nosotros somos carta, o nos van a recibir o nos vamos a rechazar, pero ya sea lo uno o lo otro, nosotros debemos de hacer. Busquemos nuevamente 2 de Corintios capítulo 3, versículo 2 y 3. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 2 y 3. Leamos juntos. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidos y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Nosotros debemos ser leídos, hermanos, por todos los hombres. Deben conocer la palabra del Señor a través de nosotros. Deben recibir la invitación al seminario a través de nosotros. Y esto debe ser grabado en nuestro corazón por el Espíritu del Señor. Debemos tener este anhelo que el Señor quiere guardar en mí. Si de verdad somos estas cartas, entonces las personas deben conocer que somos sus hijos. ¿Cómo puede ser que yo me desenvuelva en un lugar y no tenga ni idea de que yo soy un hijo de Dios? ¿Por qué pasa esto? Si somos tenemos un corazón sincero delante de Dios, entonces debemos decir como David: creí, por tanto hablé. Debemos querer anunciar estas palabras. Busquemos Salmo 118, versículo 17. Salmo 118, versículo 17. Salmo 118, versículo 17. Leamos juntos. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Nosotros tenemos que vivir para contar las obras de nuestro Señor. Nosotros tenemos que vivir para predicar este evangelio. Es nuestro propósito de la vida. Si nosotros vamos a un lugar tan hermoso, ¿cómo no vamos a querer decirle a otras personas: súbanse, vamos juntos? O vamos a permitir a priori, vamos a permitir voluntariamente a esa persona no le voy a decir porque me cae mal que se vaya al infierno? ¿Así vamos a pensar? De verdad tenemos que hacer esta carta leída por todos, al que nos agrada y al que no, al que nos hace bien y al que nos hace mal, al que amamos muy fácilmente y al que nos cuesta un poco. Debemos decir: creí, por tanto hablé. Entonces debemos estar dispuestos, como Isaías también lo estaba. Heme aquí, envíame a mí. Esta carta debe ser enviada. Pero ¿por qué a veces cuesta tanto hablar del Señor? ¿Por qué cuesta tanto ir? Porque somos débiles de la fe. Por no tener confianza real en la obra del Espíritu Santo. Porque a veces pensamos que somos nosotros los que hacemos las cosas. Pero tenemos que entender fielmente que es Dios haciendo a través de nuestra vida. Lo perfecto a través de lo imperfecto. Cuando el Señor les dijo a los discípulos: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, entonces el Señor antes había reprochado a los discípulos. ¿Y por qué lo había reprochado? ¿Le había tirado la oreja? Porque habían estado 3 años y medio con Él, habían aprendido de Él, habían visto sus milagros, vieron sus obras, escucharon su palabra.
Les prometió que les dejaría el Consolador. Y aún así no creyeron cuando los que habían visto al Señor resucitado le llevaron el testimonio, le llevaron el mensaje. Busquemos Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Versículo del 9 al 11. Marcos capítulo 16, versículo del 9 al 11. Dice ahí: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Estaban tristes, estaban sumidos en la tristeza. El Señor murió y pensaban que había muerto. María Magdalena les dijo: vi al Señor resucitado. No creyeron. ¿Qué pasó después? Leamos mismo capítulo, versículo 12 y 13. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. No le creyeron a María Magdalena, no le creyeron a 2 de los discípulos. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Leamos 14 y 15. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Les reprochó. ¿Por qué no creyeron? ¿Por qué no creyeron a María Magdalena? ¿Por qué no le creyeron a los 2 discípulos? Les habían dado el testimonio. Entonces el Señor los retó. Pero ellos tuvieron convicción al verlo, y entonces entregaron su vida predicando el evangelio. Nosotros preguntamos al principio: ¿dónde está esta carta? ¿Es un libro externo o es un libro que está guardado en mi corazón? ¿De verdad lo creo o ustedes dijeron que sí? O pienso que dijeron que sí. Si somos sus hijos, si de verdad esto que nos dejó escrito a nosotros en su palabra, tenemos la plena certeza y la plena certidumbre que es la verdad, entonces nosotros podemos tener y saber que tenemos la vida eterna. Y si esta carta está guardada en nuestro corazón, entonces nosotros somos la carta también. Y si tenemos la certeza de que este testimonio es verdadero, entonces vamos a ser como los discípulos que no creyeron que Jesús había resucitado. Nosotros no hemos visto al Señor resucitado, pero creemos en su testimonio. Creemos en esta carta preciosa que el Señor nos dejó. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir y predicar este evangelio. Si de verdad somos la carta que está escrita en nuestro corazón, entonces debemos ir y llevar el mensaje. Debemos ser el emisor de ese mensaje. Debemos entonces ser un mensaje claro para los demás. Debemos tener el amor para hablar. Debemos dar información completa. Debemos impresionar, persuadir. Debemos ser enviados. Debemos hacer lo que la carta nos está enseñando. Nosotros creemos en este testimonio tan precioso que el Señor nos dejó. Tenemos su carta escrita en nuestros corazones. Tenemos la palabra profética más segura, al cual hacemos bien cuando hacemos caso. Es una antorcha que nos va guiando. Es una lumbrera que nos va guiando en este mundo malo. Entonces, hermano, ustedes también son las cartas. Todos nosotros somos las cartas de Cristo. Y debemos ser conocidos y debemos ser leídas por todos los hombres. Porque esta carta fue escrita por el Espíritu del Señor, que se tomó la dedicación de dejarnos esta palabra tan maravillosa. Sigamos. Tenemos un domingo más, tenemos un día más.
mientras tengamos vida y mientras tengamos la oportunidad, insistamos. Durante el tiempo, fuera del tiempo. Todavía nos queda un poquito. Todavía está la luz a través de nuestras vidas para las almas perdidas. Sigamos trabajando juntos y seamos esta carta preciosa del Señor. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos muchas gracias por este ejemplo de la carta. Y te damos gracias por nosotros tener la oportunidad de ser estas cartas. Ayúdanos para que los hombres puedan vernos y puedan entender que somos tus hijos. Y puedan ver la diferencia en nuestras vidas. Y puedan ver tu amor a través de nuestra vida. Y puedan verte a ti a través de nuestra vida. Señor, te pedimos que cada uno de nuestros hermanos pueda tener el anhelo de hablar de ti, de hablar de tu palabra, de predicar el evangelio, de que juntos salvemos almas, de que juntos compartamos el galardón en el cielo, Señor. Ayúdanos a ser hijos obedientes, ayúdanos a ser hijos que hacen tu voluntad. Si de verdad creemos y tenemos la vida eterna, entonces ayúdanos a hacer correctamente. Te pedimos, Señor, por cada uno de nuestros hermanos, por cada familia que tiene la salvación en nuestro país, para que el evangelio pueda ser predicado con ansia a través de cada ciudad en la cual hay la luz de la salvación. Te pedimos, Señor, que aunque este tiempo es malo, tengamos la oportunidad de tener el anhelo y que tengamos una vez más la oportunidad de fuertemente predicar tu evangelio con mucho amor hacia ti. Gracias te damos por tener este privilegio y tener esta oportunidad, y te pedimos que te quedes con cada plan del día de hoy en todas las iglesias. Gracias te damos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¡Ánimo, hermanos! Buenas tardes, hermanos. Les voy a dar la noticia. Los planes de hoy, después del sermón, son a las 4 de la tarde. Tenemos preguntas y respuestas, ¿ya? Así que conectémonos todos a las 16 horas en punto. Y también hoy mismo la reunión de las líderes de madre a las 18 horas está programada. Así que estemos participando de las reuniones de hoy, tanto los hermanos como las líderes de madre. Y los planes de la semana son: el día martes está la reunión de madres de los distritos 1, 2 y 4. El miércoles nos juntamos con normalidad a escuchar el sermón a las 19:30. El jueves está la reunión de coro. Y el viernes, reunión de madres de los distritos 3 y 5. El sábado también, muy importante, está la reunión de jóvenes, de profesores y también la reunión de líderes de grupo para que nos juntemos a las 19 horas. También recordar es que hace unos días tuvimos seminarios las semanas pasadas, así que si hay alguno que necesite consulta, a coordinar con pastor o con predicador Pedro para poder resolver aquella duda. Y en el boletín también aparecen los datos de la iglesia para la ofrenda, para hacer vía electrónica. Así que no duden en consultar el boletín para la ofrenda también. Así que esas son las reuniones de hoy y esto es todo. Un abrazo a todos.